Las olas de violencia creadas por las pandillas en Haití han causado la muerte de cientos de personas en los últimos años y han profundizado aún más las crisis humanitarias, políticas y de derechos humanos en el vecino país. Paradójicamente, con una bomba atómica a su lado, la República Dominicana está a 27 puestos de ser el peor calificado a nivel mundial con relación a la campaña militar ofensiva o defensiva prolongada. Esto según el índice global Firepower. El índice global Firepower clasifica anualmente el poder de las Fuerzas Armadas utilizando más de 60 factores individuales para determinar la puntuación de Power Index, un sistema que promedia la cantidad y variedad de armas que posee cada país, los factores geográficos, flexibilidad logística, recursos naturales, industria local y de mano de obra con el que determinan el ranking de cada país. República Dominicana ocupa el puesto 118 de 145 en la clasificación global que indica la capacidad bélica o de combate de las naciones. La puntuación perfecta del índice global Power Index es inalcanzable. Se considera que cuanto menor sea el valor, más poderosa es la capacidad de combate convencional de una nación. Hablemos de la República Dominicana y su capacidad bélica o de combate ante una invasión haitiana. El alcance del sufrimiento en Haití es alarmante. Estos enfrentan varias crisis, entre ellas ciclos reiterados de violencia armada. Sus efectos han sido devastadores y las necesidades humanitarias alcanzan una magnitud que se asemeja a lo que solemos ver en conflictos armados. Con este dramático escenario a pocos kilómetros está República Dominicana, uno de los países con menor capacidad de defensa y de combate. La República Dominicana ha sido, antes de su independencia y después, el país que más ha tenido que luchar. En minoría, con desigualdad, a veces sin los medios necesarios. Una serie incesante de crisis ha atrapado a los haitianos vulnerables en un ciclo de desesperación creciente, sin acceso a alimentos, combustibles, mercados, empleo y servicios públicos, secuestro e inseguridad, que ha llevado al país a un punto muerto. Lo primero que hay que dejar claro es que Haití, por el momento, no representa una amenaza militar para la República Dominicana. De que Haití es un tema de interés para la República Dominicana, por supuesto que sí, claro que sí, pero no necesariamente militar. De hecho, Haití ni siquiera tiene fuerzas armadas. Ahora, el hecho de que República Dominicana disponga de los recursos para mantener, fortalecer y aumentar sus capacidades militares, sus capacidades de defensa, que van más allá de las militares, y sus capacidades de seguridad nacional, eso por supuesto que es saludable. La situación de seguridad en Haití está tan descontrolada que los secuestros y delitos ya no se contabilizan en Puerto Príncipe, la capital del país. Siendo lo más preocupante de la situación, los vínculos existentes presuntamente entre determinadas bandas y las autoridades estatales, lo que genera la impunidad. La amenaza nuestra viene de Estados Unidos, no de Haití, porque las armas que están llegando a Haití vienen de Estados Unidos. Las reuniones que se hacen para recolectar fondos para comprar esas armas y mandarlas a Haití vienen de Estados Unidos. ¿Quiénes lo están haciendo? La diáspora haitiana y el caucus afroamericano. Desde 2006, Global Firepower analiza la información pública de los ejércitos con base en la capacidad que cada uno tiene para hacer guerra por tierra, mar y aire. Su clasificación se basa en la capacidad potencial de guerra combatida por medios convencionales. Mira, República Dominicana, en su doctrina de defensa y por mandato constitucional, tiene un enfoque esencialmente defensivo. Deja claramente que República Dominicana
sus instituciones armadas solamente pueden ser empleadas para la defensa de la nación. De modo que históricamente República Dominicana no se ha preparado para un escenario de guerra convencional, regular. Con el único país donde históricamente hemos tenido escenarios de conflicto ha sido con Haití. Con Haití cuando tenía ejército. El índice Global Firepower es un sistema que analiza cada año las Fuerzas Armadas de los países por la cantidad y variedad de equipos que poseen, las tropas, recursos y alianzas, midiendo las fuerzas de los ejércitos de 145 países del mundo. Este ubica a República Dominicana en la posición 118 este 2023, la misma del año anterior. El escenario que República Dominicana tiene que plantearse en su estrategia de defensa no es un conflicto militar convencional, regular. Si a nosotros nos van a enfrentar con acciones desestabilizadoras dentro de un esquema de guerra asimétrica, de guerra irregular, de guerra híbrida. De hecho, yo estoy denunciando que el escenario que se está preparando en Haití, donde están fluyendo muchas armas, muchas municiones, muchos mercenarios, muchos equipos de comunicación, mucho dinero, es un escenario que busca avivar el fuego de la confrontación. Para la experta en seguridad Carolina Ramírez, la calificación que obtuvo la República Dominicana se debe a varios factores. Uno de ellos, que conforme la Constitución, Dominicana es un país no bélico y que la ciudad de Santo Domingo se ha declarado como Ciudad Internacional de la Paz. Pero entiendo que la razón por la que no estamos en los primeros lugares, como está, por ejemplo, Estados Unidos, Rusia, China, que son países que tienen una capacidad armamentística impresionante, aparte de que también son líderes mundiales en el tema de la industria armamentística. Una, porque somos un país pequeño, somos un país con unos recursos económicos bastante limitados, pero por otro lado también es por el hecho de que no somos un país bélico y de hecho tampoco tenemos una industria militar. Más que, bueno, tenemos una incipiente industria militar que ni siquiera debería llamarse así. Por otro lado, para el exsecretario de las Fuerzas Armadas, debido a su posición geográfica, la República Dominicana, que ha tenido incontables conflictos, no es un país no bélico, ya que las situaciones y circunstancias lo han llevado a luchar desde su descubrimiento hace más de 500 años. Nosotros tenemos más de 400 años en conflicto bélico. El siglo que menos conflicto bélico hemos tenido es el siglo XX. Y tenemos una cantidad de conflictos militares que desmienten totalmente esa aseveración, que es una aseveración, yo creo que descabellada. En síntesis, conforme los datos del índice global, el perfil de República Dominicana es el siguiente. Ocupa el puesto 118 de 145. El índice de poder es 2,5742, en donde una puntuación de 0.00 se considera perfecta. Con una población de más de 10.647.000 personas, personal militar de 90.000 hombres, 60.000 activos y 0 reservistas, el estudio suma a las fuerzas paramilitares dentro del personal activo. La Fuerza Aérea, 63 aeronaves, 8 aviones de ataque y 31 helicópteros. Fuerzas terrestres, 12 tanques, 2.050 vehículos blindados y 0 artillerías de cohetes. Fuerzas navales, 34 naves, 0 portaaviones, 0 destructores y 0 submarinos. En prácticamente todo lo concerniente a flotas, República Dominicana está calificada en un nivel pobre. En el caso nuestro, quizás toda la observación está tramada con nuestro pasado militar. Estamos hablando
que a partir de la década del 50 en la República Dominicana, y eso nos refiere a la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, nosotros desarrollamos una potencia militar, lo que yo llamo un gigantismo militar, que no iba de acuerdo a nuestras posibilidades reales económicas. Y se puede decir que ese gasto militar, de ese gigantismo militar, entonces se tragó cosas tan importantes no ventiladas en esa época. De acuerdo al general Soto Jiménez, posiblemente el puesto que ocupa República Dominicana se debe a que durante la dictadura el país tenía un poderío militar gigante que los gobiernos posteriores utilizaron por décadas, pasando solo a comprar lo necesario. Se puede decir, estamos hablando después de la muerte de Trujillo, hace 62 años, que de acuerdo a las necesidades que en principio se suplían con el gigantismo militar, a medida que pasaba el tiempo, oye bien, 62 años, todos los gobiernos, de acuerdo a las necesidades de defensa, entonces hicieron aportes, siempre también con el apoyo del programa de ayuda norteamericano. Las solicitudes de intervención a Haití por parte del primer mandatario dominicano han sido reiteradas. Las decisiones en busca de reforzar la seguridad de la frontera también. A pesar de esto, de los 19 países analizados de Latinoamérica, República Dominicana se encuentra en el puesto número 16, donde el primer lugar es el mejor. Este es ocupado actualmente por Brasil. Cuando lo comparas, por ejemplo, con Brasil, la cantidad de personal que tiene República Dominicana en sus Fuerzas Armadas con las que tiene Brasil, o con relación al territorio que tenemos nosotros y al territorio que tiene Brasil, a las fronteras que tiene que proteger República Dominicana y a las que tiene Brasil, realmente nosotros invertimos 5 o 6 veces de nuestras capacidades económicas y de personal efectivo a lo que invierte Brasil. El índice global a modo de detalles muestra que de los 53 indicadores que analizan, República Dominicana en 21 tiene un nivel pobre, 15 en niveles justos, 7 en promedio y 7 en bien, y tan solo 3 en un nivel excelente. El exdiputado Pelegrín Castillo cuenta a modo de ejemplo, reseñando hechos históricos, que la República Dominicana, a pesar de tener todo en contra, ha salido victoriosa en conflictos bélicos como en la Guerra de la Restauración, enfrentamientos más antiguos con potencias como Inglaterra y Francia. En cuestión de 2 años ya virtualmente había convencido a España de que fue un grave error venir a anexarse esta parte de la isla y se retiró. Y en la intervención americana del 16 hubo resistencia, pero aislada. Hubo resistencia en diferentes puntos del país aislada, y después se organizó una resistencia de otro tipo, una resistencia política, cívica, contando con la solidaridad internacional de otros países, y finalmente se logró la desocupación. No en los mejores términos, pero se logró la desocupación. En el 65 sí hubo, ante una intervención norteamericana, hubo un sector de las Fuerzas Armadas enfrentó a las Fuerzas Armadas norteamericanas, cosa que no se había dado en América Latina. En la clasificación de las potencias militares de la región de América Latina, en los mejores 5 lugares están Brasil en primero, seguido de Argentina. En el tercer puesto está Colombia, luego México y en el quinto lugar Chile. De su lado, en los peores 5, ocupados por Belice en el puesto número 19, que es el peor. El segundo es Panamá, el tercer lugar es El Salvador, seguido luego de República Dominicana y Nicaragua. Esos países con los que nos están comparando, muchos de ellos han tenido conflictos bélicos graves, como es el caso del Nicaragua, pero el mismo Salvador también, ¿verdad? La mayoría. Te voy a mencionar la guerra entre el Ecuador y el Perú, la guerra de fútbol entre Honduras y El Salvador, una serie de conflictos graves, ¿verdad? Entonces tú tienes que comparar la llamada asimetría entre esos países primero y después la situación política de esos países.
Si la República Dominicana se comparara con Nicaragua, quien se encuentra un puesto antes, veríamos que conforme el estudio solo se supera en mano de obra, es decir, la fuerza laboral activa, la mano de obra militar disponible y aquellos aptos para el servicio militar. En el poder aéreo, República Dominicana tiene 63 aeronaves y en Nicaragua hay 46. En los demás aspectos, como poder terrestre, que incluye los tanques, camiones blindados, proyectos de cohetes, entre otros, tienen más de 8.000 unidades. En Dominicana rondan los 4.000. En potencia naval, recursos nacionales, finanzas, logística y geografía superan a los dominicanos. Por otro lado, en potencial naval, recursos nacionales, finanzas, logística y geografía aparecen en un grado superior. Por otro lado, si hacemos una similitud con El Salvador, tendríamos lo siguiente. El homólogo lleva a Dominicana a la delantera en recursos nacionales, es decir, uso de reservas y existencia de petróleo, gas natural y carbón, y su geografía, es decir, la cobertura de fronteras, cobertura de costas y en los demás parámetros, República Dominicana tiene mayor poderío. Nosotros no podemos pensar nunca en pasar a ser un país de intervención, de agresión a otros países. Pero sí tenemos que tener una estrategia donde todo el que piense que puede venir a ocupar República Dominicana tiene que saber que se va a enfrentar con un escenario bastante conflictivo de resistencia activa que se puede dar a nivel del Estado o se puede dar espontáneamente. La República Dominicana se encuentra en el puesto 64 por encima de 81 países por tener un ejército que ronda los 60.000 efectivos. En este recuento, encabezado por China, se encuentran la India, Estados Unidos, Corea del Norte, Rusia, entre otros países. En comparación con El Salvador, el ejército dominicano tiene 39.000 efectivos más. Por otro lado, su reducida mano de obra disponible de casi 5 millones lo coloca en el puesto número 84 de 145 debido a la cantidad de personas aptas para el servicio militar. En la Constitución de la República, en el capítulo de los deberes, artículo 75, República Dominicana tiene unas herramientas para la defensa nacional, que es el servicio militar obligatorio. Incluso hay una fórmula que está en la letra D, si mal no recuerdo, del artículo 75, que es el servicio social para el desarrollo, que se puede concebir también como parte de una estrategia de defensa, incluir elementos de defensa, pero en realidad no es propiamente un servicio militar, aunque puede tener componentes de servicio militar. Conforme el índice, el país tiene en un grado de nivel justo los temas de vehículos blindados de combate, cobertura de carreteras utilizables, cobertura ferrovial, tanques de combate, mano de obra que alcanza la edad militar anualmente, entre otros. Hay que ver cuál es la intencionalidad estratégica y geopolítica de ese informe, ¿verdad? De ese informe. Hay que ver cuál es el propósito. El propósito es que nosotros alcancemos como Fuerzas Armadas la excelencia. Bueno, debiera ser. No simplemente son cifras frías. Pero el mando militar, yo tengo la plena confianza que va con ese estudio, entonces va a ser su propio estudio, donde tenemos que reforzar, donde tenemos que economizar, siempre con la premisa de que por mucho tiempo el gasto militar que es necesario, porque eso cuesta dinero, la defensa cuesta dinero, no puede competir en prioridad con necesidades fundamentales que tiene el Estado dominicano. Global Firepower también analiza los presupuestos anuales de gastos de defensa, que son fondos asignados por los gobiernos para cubrir varios aspectos de una fuerza de combate permanente, entre ellas adquisiciones, mantenimiento, soporte y pensiones. La plataforma indica que el poder adquisitivo del ejército dominicano
es de 630.720 millones de dólares, lo que lo posiciona en el número 92 de los 145 países enlistados, superado con creces por Cuba, que ocupa el puesto 58 con inversiones que rondan casi los 3.000 millones de dólares. Sin embargo, República Dominicana saca notas excelentes en indicadores como el de producción de carbón, así como buen número total de puertos y terminales comerciales y cobertura total de la línea de costa. Una buena calificación saca también en cuanto a aviones de ataque, aviones de transporte y aviones de misiones especiales. A nosotros tienen que compararnos con esos países, con El Salvador, con Guatemala, con esos países, con Honduras, con Nicaragua, con estos países de la región, que son nuestros homólogos. Entonces, cuando tú me haces una comparación con el Caribe, o si me compararas, por ejemplo, con Latinoamérica, y claro, en el tema de Latinoamérica tú tienes que compararme, pero tienes que tomar en consideración el Producto Interno Bruto, tienes que tomar en consideración el territorio y la población. En resumen, si la República Dominicana se compara con Guatemala, tendría el escenario siguiente. Ellos se encuentran en 16 posiciones por encima, es decir, en el puesto 102. ¿En qué aspectos sobrepasan a Dominicana? Los aspectos en los que sobrepasan a Dominicana son mano de obra, poder terrestre, potencial naval, recursos nacionales, logística y geografía, en tanto que Dominicana supera en poder aéreo y finanzas. Si Dominicana se comparara entonces con Honduras, las diferencias son aún más notorias. La nación tiene 1.885 puntos, República Dominicana 2.574, donde 0.00 es la calificación perfecta. En el ranking, Honduras ocupa la posición 92, República Dominicana 118, solo superada en finanzas, es decir, el presupuesto que se destina para defensa. Sin embargo, Honduras cuenta, según el ranking, con mayor mano de obra, poder aéreo, terrestre, naval y recursos, además de logística. Las armas son otra cosa. Puede haber muchas armas, pero lo que verdaderamente hace factible la defensa de un país es que los integrantes de la defensa y la ciudadanía en general estén conscientes del valor por el que están luchando, el valor de una patria libre, soberana, independiente. De la región, las capacidades de combate del país podrían compararse con la fuerza militar de Nicaragua. Del continente africano estaría con Sudán y Níger, y en un eventual conflicto podría contar con potencias vecinas. Ya ningún país asiste a un conflicto solo, porque hay alianzas internacionales. Y República Dominicana es miembro de la mayoría de los organismos internacionales. Por lo tanto, tendría la colaboración de sus aliados. Acaba de realizarse en el país la Cumbre de Países Iberoamericanos. República Dominicana es miembro de la Cumbre de Iberoamérica. República Dominicana, a nivel militar, es miembro de la Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas. Pero nosotros tenemos también una alianza que es de los países miembros del TIAR, el Tratado de Asistencia Recíproca de las Américas. Para el general Soto Jiménez, el país debe seguir preparándose como lo ha hecho hasta ahora. Equipar y entrenar a las Fuerzas Armadas, acatando siempre las leyes, y en palabras llanas se envía un mensaje a todos los dominicanos. Tener el machete amolado permanentemente, por si acaso, sí. Ese machete es instrumento de libertad, forjador de libertad, el machete redentor, forjador de libertades, que es el símbolo real de nuestra defensa en manos del pueblo y de su representación, ciudadanos en uniforme, que son las Fuerzas Armadas. El ejército dominicano no es reconocido a nivel mundial por su poderío, pero la historia ha sido testigo de que con todo en contra, la República Dominicana ha ganado sus guerras. La fotografía que le dio la vuelta al mundo, donde hay un ciudadano dominicano con una piedra en la mano enfrente a un soldado que le está apuntando con un arma de fuego
es la muestra más representativa de que la capacidad militar no necesariamente te puede dar la capacidad para vencer una guerra.